Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Seguimos con este curso que transmitimos todas las noches, ¿verdad? Acerca del Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Ar. Y aquí tenemos este libro que es un poquito antiguo, que es muy interesante. Lo que estamos analizando ahorita, pues desde hace ya muchos días, es el Credo de los Apóstoles. Y estamos viendo la parte que corresponde a nuestro Señor Jesucristo, que también son varias preguntas y varios subcapítulos que estamos manejando. Antes de comenzar, te invito a que recemos, a que invoquemos al Espíritu Santo, como siempre, para que nos ayude, nos dé el discernimiento, para poder entender las cosas que nos ocurren a diario, para poder entender su palabra, de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y ayer nos quedamos hablando acerca de la doctrina de los apóstoles acerca de Jesucristo. Y faltó un pedacito aquí muy interesante que dice: también la doctrina de los apóstoles la confirmó Dios con innumerables milagros, que ellos obraban en el nombre de Jesucristo, y con el más sorprendente de todos los milagros, cuál es la conversión del mundo entero. Bueno, ¿a qué se refiere esto? No solamente era Jesucristo quien hacía los milagros, como empezamos a comentar el día de ayer, sino que también los apóstoles hacían cosas extraordinarias, desde luego, por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo. Y aquí nos dice, por ejemplo, dice: fueron y predicaron en todas partes, cooperando el Señor y confirmando su doctrina con los milagros que le acompañaban. Está en Marcos 16:20. O sea que, y de hecho, propiamente en los Hechos de los Apóstoles, si has leído ese libro de las Sagradas Escrituras, se nos narra todas las cosas extraordinarias que hacían los apóstoles. Claro, los primeros apóstoles en las primeras comunidades, pero lógicamente, como dije hace un rato, todas las cosas que hicieron los apóstoles, pues es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y en el 159 nos dice: ¿cuál es la doctrina de la Iglesia Católica acerca de Jesucristo? Dice: la Iglesia Católica ha enseñado en todo tiempo que Jesucristo es verdadero Dios, de la misma naturaleza que el Padre, y siempre ha defendido esta doctrina como el primer fundamento del cristianismo. Esto nos tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Es lógicamente algo que se nos hace difícil de poder entender, porque acuérdense que a esto le llamamos misterio de la Santísima Trinidad. Poder entender y poder comprender que hay tres personas en un mismo Dios, y que los tres al mismo tiempo son distintos y son iguales. Son distintos porque se les atribuyen cosas distintas, pero son iguales porque pertenecen o son de un mismo Dios. Entonces se vuelve un poquito complicado para el ser humano poderlo entender. Sin embargo, aquí el credo nos dice muy claramente: creo, acuérdense cómo está: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, Dios de Dios, luz de luz. Vean cómo lo dice en esa parte tan interesante: Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo se le ha hecho. Primer concilio ecuménico de Nicea fue donde se aclaró estos puntos. Para confirmar, acuérdense que lo que son los concilios es para aclarar ciertos puntos donde pudiera haber alguna duda o alguna especie de falta de información. Y eso es lo que hace precisamente los concilios. Dice: esta fe la confesaban también los santos mártires. Por ella padecían alegres los más atroces tormentos y la misma muerte, y muchas veces le plugó a Dios confirmar con evidentes milagros la confesión de sus siervos. Bueno, esto nos trae algo muy interesante, tantos mártires que han existido después de que vino nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros tiempos actuales. ¿Cuántos, por ejemplo, en el caso de México, en la Guerra Cristera, cuántos sacerdotes, laicos, dieron su vida, y solamente
como en el caso de Joselito, pues solamente lo que había que decir es, no creo en Dios, o simplemente creo en la patria, ¿verdad? Pero ¿qué decían los mártires? ¿Qué decían esas personas que fallecieron en la guerra cristera en México hace algunos años? Pues aunque les costara trabajo, aunque los tenían amenazados, aunque los iban a matar, ellos decían: viva Cristo Rey. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente lo que aquí nos estamos mencionando, que Jesucristo es Dios. Y por eso entonces ellos ofrecían la vida precisamente por Dios. En el caso de nosotros tenemos que ofrecer, ¿qué cosa? Las cosas que hacemos. Tenemos que ofrecer nuestro sufrimiento, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestro diario vivir, ¿verdad? Yo creo que, bueno, ojalá que hubiera alguna persona que me dijera: no, ¿sabe qué? Yo no tengo ningún problema, yo vivo feliz, nunca he tenido problemas, todo es así como en azúcar, ¿verdad? Pero creo que no es así. Algunos tenemos más problemas que otros, algunos tenemos problemas graves, o a lo mejor hemos tenido o tendremos. Pero entonces, si sabemos, como aquí nos dice, que Jesucristo es Dios, entonces tenemos que afianzarnos en Él y dejar en Él nuestra vida. Luego aquí nos dice, es sobremanera notable el que en el año 484 sucedió en África, y que no dejara lugar alguna por los muchos e irrecusables testigos que lo presenciaron. Y habla acerca de un hecho que ocurrió, vean, dice: Enurico, rey ariano de los vándalos, perseguía de la manera más cruel a los que confesaban la divinidad de Jesucristo, habiéndolo por este motivo mandado arrancar la lengua a los fieles de la ciudad de Tipasa. Vean, había habido durante todo el tiempo, hasta en el tiempo actual, gente que ha perseguido a los católicos, gente que ha perseguido a aquella persona que trata de defender a Jesucristo. Y vean lo que ocurrió en este caso. Dice luego, habiendo por este motivo mandado arrancar la lengua a los fieles de la ciudad de Tipasa, aconteció que estos sin lengua hablaban con la misma facilidad y claridad que antes. Este es un milagro que aquí nos dice. Recuerdo también el milagro de un santo, ahorita no recuerdo el nombre, que le cortaron la cabeza y siguió hablando aún con la cabeza cortada. Y hay tantas cosas, tantas historias de santos que han dado la vida por Jesucristo. Tantos santos que ahora ya gozan precisamente de la presencia de Dios. Luego aquí nos dice: como 60 de ellos se refugiaron en Constantinopla, donde la ciudad entera por muchos años los vio y los oyó hablar todos los días. Vean, o sea que duró mucho tiempo. Vean qué caso tan interesante está en este libro, Nos cuenta de que un rey mandó a cortar la lengua a unas personas que hablaban de Jesucristo, y esas personas seguían hablando después varios días después. Luego nos dice, también se sabía que una vez perdido este miembro es imposible hablar con la misma claridad y facilidad que antes, pero ellos seguían hablando normal. Y aquí el padre, para acabar este tema, nos da una aplicación práctica. Dice: el vicio ofusca el entendimiento. Sé siempre piadoso y amante de la virtud, y no durarás nunca de la verdad de tu fe. Quien quiera hacer la voluntad de mi Padre, observando mi doctrina, conocerá si mi doctrina es de Dios. Eso está en San Juan, número 7:17. Invoca muchas veces, sobre todo en las tentaciones, el santo nombre de Jesús con veneración y confianza. Acostúmbrate a repetir con frecuencia: Jesús mío, mi corazón te entrego. Bueno, hay tantas jaculatorias, es decir, tantas frasecitas que podemos nosotros decir para invocar a Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, una jaculatoria muy interesante que me gusta mucho es cuando repetimos: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Porque el Sagrado Corazón, pues es el mismo Jesús, ¿verdad? Que se presentó ya en un tiempo más reciente. Y aquí el Padre nos dice una jaculatoria que dice: Jesús mío, mi corazón te entrego. También es formidable. Dice: fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. Ahí nos recuerda que hay una fiesta dedicada al nombre de Jesús. ¿Qué podemos sacar como meditación precisamente de lo que acabamos de hablar? Como dijimos hace rato y que empezamos desde días anteriores hablando de Jesús, Jesús para nosotros tiene que ser nuestro
nuestra persona, ¿verdad?, de la Santísima Trinidad, con quien más afinidad debemos de tener. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios Padre, pues también es nuestro Dios. Dios Espíritu Santo también nos ayuda. Pero en el caso de Dios, de Jesucristo, ¿verdad?, del Hijo de Dios, que Jesús, que es Dios mismo, pues decíamos la otra vez que hay algo especial en esta divina persona. Y que es que Él sufrió igual que nosotros, padeció todo igual que nosotros. Entonces, cuando uno dice, lo que pasa es que me ha ido mal, me siento mal, tengo problemas, tengo muchas dificultades, yo hago una reflexión que también acostumbro a aconsejar cuando doy algún tema, de que cuando tengamos esos problemas, esas dificultades, recordemos, pero de manera clara y concisa, cómo sufrió Jesús en su pasión, en su muerte, y cómo ese sufrimiento que Jesús tuvo, el cual te aclaro, y esto es importante, es un sufrimiento que Jesús tuvo de manera injusta porque Él no cometió ninguna falta. En cambio nosotros, sí, hijos de Dios, claro, hechos a imagen y semejanza, con la gran diferencia de que nosotros sí tenemos el pecado, ¿verdad? Caemos constantemente en el pecado actual, nacemos, como ya hemos dicho, con lo que es el pecado original que ya es quitado a través del bautizo, pero nosotros merecemos estos sufrimientos. Pues ciertamente que sí, porque nosotros en nuestra vida tenemos muchos errores, tenemos muchas cosas que no nos permiten precisamente hacer muchas veces la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir? Que Jesús, siendo Dios, sufrió injustamente. ¿Y por qué entonces nosotros, que pues no podemos llegar en nada a Jesús, por qué no hemos de sufrir también? Y como decía la esposa de Job, muy sabiamente en el libro de Job, le decía, oye, bueno, no la esposa, perdón, sino Job, porque la esposa le decía, óyeme, ¿cómo es posible que estás viendo que te va mal y sigas alabando a Dios? Y acuérdense lo que dijo Job. Y le dijo Job a su esposa, si hemos de agradecer por las cosas buenas que nos pasan, ¿por qué no hemos de agradecer por las cosas malas que nos pasan? Entonces, Jesucristo es precisamente la divina persona en quien tenemos que buscar ese alivio, ese consuelo, porque Él sabe perfectamente cómo es nuestra vida terrenal, porque Él estuvo también con nosotros. Él sabe perfectamente cómo es el sufrimiento. Siempre he comentado que Jesucristo, pues al ser Dios, pudo haber nacido, pues así de la nada, ¿verdad? O sea, haber aparecido en la tierra a una edad, no sé, de 20 años, 15 años, para evitar el proceso de haber nacido precisamente en el vientre de María Santísima, pero quiso vivir toda esa experiencia humana exactamente igual como la vivimos nosotros, a excepción del que Él no tiene, ni nunca tuvo, ni nunca tendrá pecado. Su parte humana era su parte humana, pero Él tenía la parte divina, y por ello Él nunca tuvo pecado, ni tendrá. Es Dios. Que el Señor les bendiga y gracias, muy amables, por escucharnos en esta ocasión. Mañana vamos a continuar y mañana va a ser un tema muy interesante, porque vamos a ver el artículo 3 que dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Y vamos a empezar a desarrollar ese tema. Que el Señor les bendiga, ojalá que lo puedan compartir para los demás. Dios mediante, nos vemos mañana. Y hay que acabar este libro, Todavía nos falta mucho, pero bueno, ya adelantamos un poquito. Que tengan una excelente noche. Te gustan compartirlo para gloria de Dios. Saludos, ánimo, bendiciones.